Muy bien, yo creo que absolutamente todos los que estamos aquí, sin duda, hemos visto, hemos tal vez experimentado en carne propia de esas cosas en la vida que nos llevan a hacernos la siguiente pregunta, y la voy a poner en la pantalla: ¿por qué Dios no hace algo al respecto? Situaciones injustas, probablemente situaciones difíciles que vemos, que experimentamos o que escuchamos en la vida de alguien más. Y escucha, no me refiero a que el presidente en la mañanera dijo alguna cosa y tú dices: ¿por qué Dios no hace algo al respecto? No se trata de eso. Me refiero realmente a cosas que dices: están mal, eso no debe ser. Injusticias. Y la pregunta, hay tantas variaciones: ¿cómo Dios no hace algo respecto a la pandemia, a guerra, a tiranía, injusticia, situaciones difíciles que se presentan en la vida? Para mí, una de las más difíciles es cuando escucho historias. Y justo el año pasado se publicó una película alrededor de esto, pero cuando escucho historias de niños que son traficados y que son maltratados y abusados, es cuando uno se pregunta a Dios: ¿qué onda? Esa película la tengo ahí en la lista, no la he visto, no porque no quiera verla, de hecho la quiero ver, pero sé que tengo que prepararme emocionalmente para ver, porque sé que es algo real. Y es tan duro, es tan difícil. Y probablemente a ti te ha tocado que tienes conversaciones, o tú has tenido esa conversación en tu cabeza, o la has tenido con alguien, y tratas de explicar este tipo de cosas, y la verdad es que no hay respuestas. No hay respuestas. Amigos, hoy vamos a continuar con la serie La Lista Fundamental. Y es una conversación que iniciamos ya hace varias semanas. Y es una serie que a mí me tiene muy entusiasmado, porque todo se trata de cómo recuperar los esenciales de nuestra fe. Y lo que queremos responder es: ¿qué tiene uno que creer para ser un verdadero seguidor de Jesús? Normalmente hablamos de lo que uno tiene que hacer, porque creemos que hace la diferencia. Pero en esta ocasión queremos hablar específicamente qué es lo que debo creer para ser un verdadero seguidor de Jesús. Y hablamos de lo que es esencial. Queremos poner sobre la mesa cuáles son esos esenciales, centrales, el núcleo, cosas que son fundamentales en la fe cristiana. Pero no solamente queremos ver lo que es esencial, sino también queremos responder: oye, ¿qué es periférico? ¿Cuáles son esas cosas que tal vez son culturales, que tal vez son moda, que no son fundamentales? ¿Por qué? Porque es importante saber lo que es periférico, porque cuando lo periférico se considera como central, el cristianismo se complica mucho. Y yo he tenido conversaciones donde la gente me dice: Yair, si yo tengo que creer todo eso, si yo tengo que hacer todo eso, y muchas veces son cosas que no son esenciales, y la gente dice: no, ¿sabes qué? Yo no le entro para nada. Cuando lo periférico se hace central, se complica. Y al día de hoy hemos visto 3 elementos importantes. Hoy vamos a ver el cuarto, pero quiero resumir muy rápido y simplemente recordarte, invitarte nuevamente a que escuches los audios de los mensajes. Los puedes escuchar en nuestro canal de podcast. Pero iniciamos la lista fundamental con el elemento 1, que es el siguiente: Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. Eso es central. De hecho, te quiero decir, prácticamente todas las denominaciones y corrientes de pensamiento cristianas consideran a Jesús como el Hijo de Dios y nuestro Rey. Y creemos eso. Esto es central. Jesús vino, Dios lo envió y viene a ser nuestro líder, viene a ser nuestro maestro, viene a ser nuestro Rey. Ese es el primer elemento, y de aquí nace todo lo demás. La segunda semana hablamos de lo siguiente: Jesús vino a mostrarnos y explicarnos cómo es Dios. Y esto es demasiado importante, amigos, porque hay tantas representaciones de Dios, y hay tantas historias que nos cuentan, y tantas cosas que escuchamos. Y es que así es Dios. No, yo digo que es así, no, yo digo que es acá. Y Jesús viene y les dice: ¿quieren saber cómo es Dios? Mírenme, escúchenme. Y eso es espectacular, y a veces lo pasamos por alto. Tenemos un Dios en un humano que es Jesucristo. Y la semana pasada hablamos del tercer elemento, que es la definición del pecado, específicamente de Jesús. Cómo Jesús definió el pecado. Decimos que Él lo definió como cualquier cosa que te daña a ti y a otros. Porque saben, es tan fácil caer en clasificar pecados, y tenemos la tendencia de juzgar a personas. De hecho, hoy vamos a hablar un poco de eso. Juzgar a las personas por cosas que hacen o dejan de hacer, y clasificamos los pecados. Y Jesús fue muy claro en su definición. Dijo: déjame te digo que es pecado.
Cualquier cosa que te dañe o dañe a los demás, eso es pecado. Bueno, hoy quiero que continuemos con nuestra lista y hoy vamos a hablar de un tema grande y se los voy a presentar, les voy a decir cuál es y al final hablaremos del cuarto elemento en la lista fundamental. Hoy quiero hablar del juicio final. Chan, 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 chan. No se me pongan nerviosos. No estoy hablando específicamente del fin de los tiempos, sino estoy hablando del juicio final en términos de justicia final. Y específicamente conectado con esta pregunta que hacía al principio, que es tan relevante y que tú te has hecho y que yo no me he hecho. ¿Por qué Dios no hace algo al respecto? Hay tantas injusticias, hay tantas cosas que simplemente no están bien. Y es muy interesante, pero hay como un deseo natural, innato, universal en cada uno de nosotros de que se haga justicia. ¿Estás de acuerdo? Y fíjate, es increíble, pero puedes tomar diferentes perfiles de personas con diferentes ideologías, diferentes religiones inclusive, pero esas personas se pueden unir, se unen cuando ven algo que están convencidos que no está bien. De hecho te digo algo, es mucho más fácil que personas se unan en contra de algo que creen que está mal que gente se una a favor de algo que están convencidos que está bien. Es natural. Esto lo vemos todo el tiempo. Y fíjate, esto es muy interesante porque la pregunta a responder es ¿por qué? ¿Por qué hay eso en nosotros? ¿Por qué nos importa tanto la justicia? Y fíjate, yo quiero que se pongan sus cachuchas de pensar hoy porque esto es importante. No pensamos mucho en esto. Pero la realidad de que estemos todos convencidos, yo no te tengo que convencer ni hacer mucha argumentación para que tú sepas y reconozcas que hay cosas que simplemente están mal, que no están bien. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Sabes lo que eso representa? Lo que eso asume es que sí hay cosas que sí están bien. Hay un ideal, hay un estándar. ¿Estás de acuerdo? Cosas que no están bien significa obvio que hay cosas que sí están bien. Y aunque tú y yo no nos pongamos de acuerdo de dónde viene ese ideal, de dónde está ese estándar, al final de cuentas no importa. Lo importante es que tú sabes que existe ese estándar y lo sabes porque como humanos tendemos a juzgar. ¿Sabes? Es cierto, juzgamos, emitimos juicio ante personas, ante situaciones que consideramos que no están bien. Emitimos un juicio y es muy interesante. A mí me parece hasta irónico porque esa es una de las cosas que criticamos de Dios. Muchas veces en mis conversaciones escucho cosas así, oye, no, es que ¿por qué Dios no hace justicia? ¿Cómo Dios permite eso? Y luego cuando vemos a Dios, especialmente en los textos de la Biblia, en el Antiguo Testamento, hacer justicia, decimos, ay, jole, ese Dios, qué bárbaro, qué enojón. Oye, jole, oye, qué bárbaro, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué? O sea, queremos justicia, pero luego como que cuestionamos cuando Dios ejerce su justicia en base a ese ideal divino. Decimos, oye, ¿por qué? Cuestionamos, no nos gusta mucho. ¿Saben cuál es el ejemplo perfecto de esto? Es el diluvio. Esa historia que tal vez tú crees o no que haya sido verdad o que crees que es una representación, no importa. Yo personalmente creo que sí, eso sucedió porque Jesús habló de eso, no porque cualquier otra cosa, sino como Jesús habló de eso sucedió. Pero cuando ves el diluvio, es la representación perfecta del Dios del Antiguo Testamento. ¿Estás de acuerdo? ¿Y sabes qué representa eso? Lo que representa de hecho es el juicio de Dios. No solamente el Dios del Antiguo Testamento, sino el juicio de Dios. Y parece duro, ¿estás de acuerdo? Y uno se pregunta, oye, ¿de verdad tenía que eliminar a todos? O sea, ¿de verdad solo había una sola persona buena? ¿Solo había un hombre justo en toda la tierra? Noé, ese era el único. ¿Por qué? O sea, es muy fácil para nosotros decir, Dios, haz justicia. Necesitamos de tu justicia, haz algo. Pero cuando lo hace, decimos, ay, ¿por qué te enojas? Nadie es perfecto, Dios. O sea, queremos justicia de Dios, pero a nuestra manera y sobre todo cuando se trata de los demás, no de mí. ¿Estás de acuerdo? Y es importante ser autocrítico en esto, amigos. Hoy yo quiero que veamos una historia que vemos precisamente en este libro de los inicios. Lo vamos a leer y es una historia que presenta precisamente una narrativa en donde las cosas no están bien. Una historia donde hay esa tensión entre que sí hay cosas que deberían de ser así, pero no son así. Hay un ideal, pero no se está llegando a ese ideal, a ese estándar. Y te quiero dar un poquito de contexto porque de hecho esta es la tercera historia
en toda la Biblia. Y es muy interesante, uno inicia leyendo Génesis en el Antiguo Testamento y ves que el capítulo 1 y 2 se presenta la historia y la narrativa de la creación del universo. La creación, y vemos que el capítulo 1 lo presenta de una manera muy poética, muy general. El capítulo 2 es nuevamente la misma historia, pero más específica, más detallada. Después en Génesis capítulo 3 vemos la caída del hombre y la mujer y vemos cómo Dios había creado un lugar espectacular. Se representa con un jardín, el jardín del Edén, donde estaban Adán y Eva, y era espectacular, pero son tentados y caen. Y el pecado entra al mundo y la muerte entra al mundo y las cosas no están bien. A partir de ahí las cosas no están bien. Entonces vemos que en Génesis 3, en la caída, Adán y Eva tienen que salir de ese jardín. Adán y Eva son privados de ese espacio y se van avergonzados de ellos mismos. De hecho se empezaron a cubrir, cosa que no era normal antes, en el ideal. Y se cubren entre ellos y se cubren ante Dios. Y a partir de ahí es donde vamos a leer, porque en Génesis 4 encontramos a Adán y Eva y teniendo dos hijos. El hijo mayor se llamaba, ¿ustedes lo conocen? Caín, el hijo mayor. Y el hijo menor se llamaba Abel. Caín y Abel. Hoy vamos a ver esa historia. Es una historia muy, muy interesante. Yo de verdad les súper animo a que puedan leer. Hay tanta profundidad en estos textos, ¿saben? Vemos a Caín y Abel, dos hermanos, mayor, menor. Los dos trabajaban. A veces pensamos que el trabajo era un castigo, pero no, el trabajo era parte del plan de Dios para el hombre. El trabajar la tierra, el llenar la tierra. Y ellos los dos tenían trabajo. Uno era pastor de ovejas y el otro era agricultor. Y fíjense lo que sucede, y ahí quiero que empecemos a leerlo. Vamos a poner en pantalla en Génesis 4, verso 3. Dice: tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Los primogénitos era lo mejor. Los que tenían grasa era de lo mejor. Así como el ribeye con grasita, el wagyu nos gusta. Eso es literal. Por eso dice con grasa, porque era lo mejor. En ese tiempo, en las civilizaciones antiguas, cuando se hacían sacrificios, les ponían grasa para que se prendiera cuando había un sacrificio con fuego. Y eso representaba que era lo mejor. Y eso es lo que vemos acá. Presentan ofrendas, de alguna manera sacrificios a Dios. Y tal vez esto te suena un poco raro. ¿Cómo que sacrificios? Pero sabes, no es tan raro si te pones a pensar. Tú sabes que todo el tiempo tú y yo tenemos que hacer sacrificios en nuestra vida. Sacrificamos en términos de tiempo, sacrificamos en términos de dinero. Y una de las cosas que es tan importante y que tenemos la intención siempre, humanamente hablando, es hacer los sacrificios correctos. Quieres sacrificar las cosas correctas para las personas correctas en el momento correcto, porque tú sabes que dependiendo de eso te puede ir bien o te puede ir mal. Queremos que nos vaya bien, queremos prosperar. Es normal eso, todo el tiempo lo vemos. Y yo te digo algo, no necesitas leer entre líneas en estos dos versos que acabo de leer para saber algo que es súper claro. Tenemos a un Abel, me voy a hacer para acá, un Abel que sacrifica lo mejor y lo primero de lo que él tenía. O sea, en otras palabras, Abel dice: yo voy a priorizar a Dios, voy a poner a Dios como lo más importante en mi vida. Y sin embargo, Caín hace un sacrificio diferente. Caín separa lo mejor para él, priorizándose él. Y entonces la historia continúa en el verso 4-5, dice: y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Y vemos a Dios haciendo un juicio sobre los sacrificios de estos dos hombres. Aquí hay un juicio, porque había un ideal, y vemos que el sacrificio de Abel era un sacrificio favorable y el sacrificio de Caín era desfavorable. A Abel le iba a ir bien, a Caín no. Y yo te digo algo, tú no necesitas ser un seguidor de Jesús. Yo no sé cuál sea tu experiencia de fe, pero tú estás de acuerdo con eso. Tú sabes que hay sacrificios que haces que no son favorables, y hay sacrificios que haces que son favorables. Es normal, es parte de la experiencia humana.
Si tú haces los sacrificios correctos te va bien, como decíamos en un momento. Si haces los sacrificios equivocados, pues no necesariamente tienes, en este caso, la bendición de Dios. Y vamos a seguir leyendo ahí en el verso 5. Dice, por eso, después de que se emite un juicio de Dios ante los sacrificios, dice, por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Y es exactamente lo que tú y yo sentimos cuando nos juzgan, ¿están de acuerdo? Cuando hay un juicio que se emite hacia nosotros, qué feo se siente. No nos gusta. No nos gusta y eso es lo que sentimos. Nos sentimos expuestos, nos sentimos vulnerables. Eventualmente podemos llegar hasta deprimirnos. Y aquí vemos una referencia muy interesante. Dice que Caín estaba cabizbajo. Muchos expertos hablan de esta es la primera referencia a una depresión, que estaba conectada con lo que había pasado en su vida, con ese juicio que se había emitido, con las decisiones que había tomado. Y hay tanto acá. Pero vemos que Caín está cabizbajo, no quiere mirar hacia arriba, no quiere mirar a Dios. Y entonces vemos que Dios le responde ahí en el verso 6. Dice, el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo, Caín? Sabemos un Dios interesado, un Dios buscando, un Dios buscando ayudar, un Dios buscando traer ánimo, traer esperanza. Fíjate lo que le dice después en el verso 7. Dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Y el original habla de, te puedo levantar, Caín. Estás cabizbajo, estás exprimido, estás ahí tirado, te sientes mal, pero si tú haces lo correcto, tú vas a ser levantado, puedes andar con la frente en alto. Dice, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo, Caín. Caín, si haces los sacrificios correctos, te va a ir bien. Pero si no los haces, habrá consecuencias. Y yo te voy a decir algo, aquí hay algo muy importante, porque Caín no solamente está enojado con Dios. Caín está experimentando un juicio a través de la vida de su hermano. El sacrificio de su hermano apunta a esa idea. La vida que Abel estaba llevando a cabo, la vida que estaba viviendo a él, lo estaba juzgando. Ese era el ideal. Él estaba siendo juzgado. Entonces no solamente está enojado con Dios, sino que el sacrificio de su hermano lo está juzgando. Y yo te digo una cosa, a mí me parece increíble esto. Yo no sé si tú estás de acuerdo, creas que son personas reales o ficticias. Eso no importa, ¿ok? Esto representa la realidad humana de una manera tan espectacular. Porque tú sabes lo que es eso. Tú sabes qué es lo que es sentirte juzgado, ¿verdad? Cuando tu esposa te habla de lo bueno que es el esposo de la amiga. Cuando tus hijos te dicen, no, es que los papás de mis amigos son increíbles. Cuando tu jefe solo se la pasa hablando de tu compañero de trabajo y dice que es tan inteligente y tan capaz, ¿cómo te sientes? Te sientes inútil, te sientes mal, no es atrapado. Y probablemente sea verdad todo eso, y probablemente eres un inútil. No te creas, no lo sé, pero te sientes mal, te sientes juzgado. ¿Estás de acuerdo? Es tan común, esa es la experiencia humana. Te sientes incompetente. Y son esos momentos, por eso es tan poderoso lo que vamos a leer, donde tú tienes dos opciones y tienes una decisión que tomar. Tienes la opción de estirarte y de inspirarte y de buscar y perseguir ese ideal, o tienes la opción de hacer lo que hizo Caín. Mira lo que hizo Caín en el verso 8. Dice, Caín habló con su hermano Abel, y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. Caín tenía una opción. De hecho, Dios le dijo, tienes opción, Caín. Yo te puedo levantar. Y Caín decidió deshacerse del ideal. Yo no me voy a estirar, me están juzgando, me deshago del ideal. Se deshizo, lo atacó, lo eliminó el ideal, decide eliminarlo. Después vemos ahí en el mismo texto que Dios le dice, Caín, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Caín? Lo mató. Y es una pregunta tan importante para ti, para mí, ¿sabes? Porque tú y yo también tenemos una opción, tenemos una decisión que tomar. Porque nosotros tenemos la tendencia de hacer exactamente lo mismo. Amor, ¿viste qué lindo trata su esposo a la esposa? ¿Viste qué lindo trata a mi amiga, su esposo? Sí, vi, amor, lástima que está tan feo. Lo eliminas.
lo asesinas. Y aparte creo que ni les va bien. ¿Viste el carro que le compró? Yo no creo que a ti te gustaría estar casado con alguien así. Y estamos asesinando a ese ideal, a esa referencia. Y es tan común. Papá, es que pues yo creo que no tiene nada que hacer, por eso pasa tiempo contigo. Somos tan dados a actuar como Caín, amigos. Y por eso digo, no me importa si tú crees que esto son personas literales, no me importa. Esto es tan importante, esto es tan valioso, porque tú y yo tenemos esa tendencia. Es tan fácil destruir, eliminar, atacar, en lugar de ser humilde y abrazar y tomar la decisión de, sabes que me voy a estirar y tengo que crecer y tengo que perseguir ese ideal y tengo que empezar a hacer los sacrificios correctos. Y saben, hasta aquí es una gran enseñanza, solamente son algunos versos. Pero lo que quiero que veamos es lo que tiene que ver con lo que hablamos al principio, y tiene ese concepto de justicia. Apenas viene lo bueno. Mira lo que dice ahí en Génesis 4, verso 10. Dios le dice a Caín: desde la tierra la sangre de tu hermano me reclama justicia. Y ahí está nuestro tema, justicia. Dice, cuando cultives la tierra, le dice en el verso 12, no te dará sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. Caín, la sangre de tu hermano me reclama justicia. Yo te voy a decir algo, tengo que ser súper transparente con ustedes, amigos. Por más aterrador que suene esto, yo leo y digo, ¿en serio? O sea, básicamente le quitó su trabajo, se quedó sin trabajo. O sea, mató a su hermano, gente. O sea, a ver, ¿hay alguien que está de acuerdo conmigo que eso, o sea, Caín, ¿quién está de acuerdo que Caín merecía un castigo más severo? Si no levantan la mano, no pueden confiar en esa persona, ¿ok? Mató a su hermano, gente. Mató a su hermano. A mí me hace pensar, ¿cómo? O sea, en serio, lo dejó ir. Se salió con la suya. Mata a su hermano y básicamente lo deja sin trabajo. Eso es lo que está diciendo en el verso 13. Fíjate lo que le responde Caín, y es muy interesante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, dijo Caín al Señor. Como cuando tu mamá te agarraba de niño y te agarraban nalgazos, ¿verdad? Nalgadas. Y tú decías, ya mamá, ya ni te dolía. Pero tú estabas, no mamá, lo que no querías es que llegara papá y luego te pegara, porque si te daba duro. Haz de cuenta, a mí se me hace, es eso. O sea, esto es más de lo que puedo soportar, Señor, decía Caín. Lo dejó sin trabajo. Y tú y yo hacemos eso. Pero fíjate lo que dice después en el verso 14. Dice, hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Literalmente no podré ver tu rostro. Hay tanto aquí, ¿sabes? No tenemos tiempo pero hay tanto aquí. Dice, no podré estar en tu presencia. Dice, andaré por el mundo errante como fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. Probablemente Dios es más inteligente de lo que pensábamos, ¿verdad? Y finalmente será justicia. Pero fíjate lo que dice en el siguiente verso. Dice, no, le respondió al Señor. Al contrario, el que mate a Caín será castigado 7 veces. O sea, Dios dice, yo me voy a encargar. Por mi mano, dice. Entonces el Señor puso una marca a Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrara. Y amigos, a mí me parece increíble esto. Yo le he dado tantas vueltas a esto. Son de esos versos que dices, ¿cómo? O sea, ahora Dios va a proteger a Caín. O sea, ahora Dios está protegiéndolo y le puso una marca. No sabemos exactamente qué es la marca. Pero el caso es que nadie va a poder matar a Caín, nadie se va a poder vengar. Y sabes, mi única conclusión, después de darle muchas vueltas, leer comentarios, opiniones, expertos, esto simplemente habla de la gracia del Dios que tenemos. Tenemos un Dios lleno de gracia. Y a veces la gente ve a Jesús en el Nuevo Testamento y a nuestro Dios en el Antiguo y como lo tratan de separar. No se confundan. Este es un Dios entregando gracia, y escucha, no solamente a Caín. Está extendiendo gracia a aquellos que querrían vengarse de Caín. Porque ponte a pensar, Abel tenía familia. Si tú eras familiar de Abel, tú quieres vengar a Abel, es normal. Están en un mundo caído, en un mundo roto. Pero la venganza simplemente va a traer destrucción, y Dios lo sabía. Dios protege a Caín, nadie lo puede matar, pero también está protegiendo a la familia de Abel. Le va a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Nadie va a poder hacerlo.
La venganza destruye, la venganza simplemente los haría iguales a Caín. Y sabes, la gracia de Dios es tan grande que protege, que toma la decisión de marcar a Caín. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que Dios sabe cuál es nuestro diseño, y Él sabe que no fuimos diseñados para juzgar. Nuestro diseño no es juzgar. Ese no es nuestro mejor lugar. El estar emitiendo juicio y el decidiendo qué está bien y qué está mal, ese no es nuestro mejor lugar. El criticar a la gente, el juzgar, por eso hasta hay sistemas judiciales, porque es complicado. ¿Tú te imaginas cómo duerme la gente que tiene que tomar la decisión del futuro? Es difícil, si no duermen, no comen, a veces les va cuando tienen un caso difícil. No fuimos diseñados para eso, así que Dios pone fin a todo eso, protege a Caín, protege a la familia de Abel. Nadie podría matar a Caín a pesar de su crimen. Sin embargo, desafortunadamente vemos, si tú sigues leyendo, que te invito a que lo puedas leer en el capítulo 4, tú te das cuenta que Caín sigue pecando. Caín se sigue equivocando y haciendo los sacrificios equivocados y priorizando las cosas equivocadas. Él cree que él es Dios. Más adelante, de hecho, menciona: si alguien me mata y Dios va a castigar 7 veces a alguien que me haga algo, yo lo voy a castigar 70 veces 7 al que le haga algo a uno de mis hijos, de mis nietos. Y eventualmente vemos que en la descendencia de Caín vienen diferentes personajes. De ahí salen personas que diseñaron armas de guerras. Y amigos, el tema se pone terrible, es una espiral. Las cosas no están bien. La humanidad no está bien. Las cosas salen del control. ¿Y saben qué es lo que después de esta escena, a pesar de que hay unos textos donde habla de descendientes, personas, historia, la siguiente historia inmediata después de esta, ¿saben cuál es? ¿Alguien tiene idea cuál fue la historia que sigue después de la historia de Caín y Abel? El diluvio. El diluvio. Es increíble, es espectacular. A veces no tenemos idea del valor que tenemos en estos textos tan antiguos. Amigos, el diluvio es el arquetipo de todo lo que sucede después de la caída. Sí, vemos que hay un ideal ahí, hay un ideal. Y luego en el jardín, ¿verdad? Ahí estaba Adán y Eva, hay un gran ideal, un estándar que se establece, pero después las cosas no están bien por el pecado, la caída. Y en ese momento es donde tú y yo tenemos una decisión que tomar. Ahí es donde tú y yo tenemos que decidir si vamos a priorizar a Dios, si nos vamos a priorizar a nosotros, qué sacrificios vamos a hacer, qué sacrificios vamos a dejar de hacer. Tú puedes elegir, pero tienes que saber que al final va a haber un juicio. Al final va a haber un juicio en base a lo que tú has hecho. Y a mí me parece brillante, amigos. La Biblia es, desde una perspectiva sociológica, psicológica, es brillante. Esto representa la metanarrativa de la experiencia humana. Es la historia humana, cómo vivir, cómo no vivir. Eso es lo que estamos viendo. Siempre hay una opción, una decisión que tomar, como Abel, como Caín. ¿Qué vas a sacrificar? Saben, la primera semana que estuvimos hablando de esto, hablamos de que Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Rey. Y hablamos en esa ocasión que Dios le da a Él toda la autoridad. Cuando se trata del juicio, cuando se trata de juzgar a la tierra, al hombre, a la mujer, vemos que Jesús es el que tiene la última palabra. Y vemos que Juan escribe en capítulo 5, 22 en el Evangelio de Juan. Dice: además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Y yo sé que esto del juicio final y el fin de los tiempos nos puede poner nerviosos, ¿no? Muchas veces, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo va a ser? La vez pasada que fue lo del eclipse, mi hija me escribió: y papá, eso es cierto, va a pasar que se va a acabar el mundo en el eclipse. Y me pasó una nota ahí digo: no, mi hija, no te preocupes. Pero nos inquieta. ¿Y qué va a pasar? Y estas cosas que suceden y situaciones, y nos preguntamos: ¿y cómo va a ser? Y sabes, este es el área en donde muchas personas que hacen lo que yo hago y están acá al frente con un micrófono aprovechan y usan palabrotas domingueras como el escatología y el rapto y el milenio. Y no me burlo, ¿ok? Son cosas importantes, la Biblia habla de esas cosas, pero si somos muy honestos, no es realmente claro el orden, la forma, el detalle. Hay diferentes opiniones. Son cosas
no fundamentales. Lo que sí es cierto y lo que sí es muy claro es que Jesús promete un juicio final. Jesús promete justicia. Los detalles honestamente no son fundamentales. Si es antes, si es después, y cómo va a ser, que si 1000 años aquí son reales, no son fundamentales. Lo que sí es fundamental es el elemento número 4 que les quiero presentar el día de hoy en nuestra lista fundamental, y es el siguiente: Jesús prometió justicia y mientras tanto nos invita a confiar. Nos invita a confiar en Él. Amigos, al final todo va a estar bien. Dios hará justicia por medio de Jesucristo y mientras tanto Él nos dice: confía en mí. Confía, o sea, sí hay un ideal, sí las cosas no están bien, hubo la caída y tiene que haber un juicio final. Al final Jesús va a juzgar, pero mientras tanto nos invita: confía, confía en mí. ¿Tú quieres saber cómo se vive en un mundo que no está bien, en un mundo caído? Confía en mí. Déjame te digo una cosa: la misma tentación del principio sigue siendo hoy. La misma tentación a priorizarse uno mismo. La misma tentación de no confiar en Jesús, de no confiar en Dios, es la misma que tú y yo vivimos hoy. Por eso te digo una cosa: tú y yo tenemos una decisión que tomar. Yo te voy a decir cómo se ve confiar. ¿Sabes cómo es confiar en Jesús? Y lo vamos a poner en la pantalla. Amigo, confiar en Jesús no es ojo por ojo. Confiar en Jesús es ama a tus enemigos. Confiar en Jesús es pon la otra mejilla. Es ora por los que te persiguen. Es ser generoso. Es pon primero a los demás. Es camina la milla extra. Es vive para el mañana, no simplemente por lo inmediato. Confiar en que Jesús traerá justicia es vivir así, amigos. Esos son los sacrificios que Jesús nos invita a hacer. Y Él dice: mi yugo es fácil, no es duro. Sígueme, yo te puedo enseñar cómo vivir. Yo sé que hay injusticias, yo sé que hay cosas. Confía en mí, porque al final del día el apóstol Pablo escribió algo muy interesante que apunta precisamente a esto y a ese momento final. Segunda de Corintios 5 dice: pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Todos tendremos, dice, o sea, Pablo también. Todos tendremos que estar. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Y yo les digo algo: esto no es para asustar a nadie, ¿ok? Esto no se trata de asustar y empezar a decir cosas y tú te vas a... Al contrario, esto es para traer esperanza. Esto es para traer ánimo. Amigos, nadie se sale con la suya. Todos vamos a rendir cuentas. Como cristianos, si tú has decidido poner tu confianza en Jesús como tu Salvador, tú sabes que ese juicio no tiene que ver con tu estado eterno. Tu salvación eterna depende de la vida que Cristo murió, que Cristo vivió, murió y resucitó. De hecho, la próxima semana vamos a hablar de eso y no me voy a meter en eso. Pero tu estado eterno depende de una vida que tú no podías vivir. La vivió Cristo, pero eso no significa que no vas a ser juzgado por lo que hacemos, por cómo priorizaste tu vida, por cómo sacrificaste en tu vida, por cómo confiaste en tu vida. Y amigo, yo te quiero decir algo. Yo sé que es difícil pensar en que hay alguien aquí que no ha sufrido una injusticia. Yo creo que todos hemos experimentado injusticias en nuestra vida. Injusticias que no entendemos por qué, que le preguntamos: Dios, ¿por qué lo permitiste? Tal vez es en tu trabajo que tu jefe promovió a tu compañero, ¿verdad? Como decía hace un rato, y nada que ver, tú hiciste todo el trabajo. Y es que injusto, ¿por qué? Tal vez es con en tu ex esposa, ex esposo, la manera que está llevando las cosas. Y dices: es que no es justo. Me está quitando más, me está privando de esto. No es justo. Tal vez es una amistad en la que has invertido e invertido e invertido y te has dado y te has dado, y lo único que recibes es una pared, es una frialdad. Dices: no es justo, no está bien. Tal vez es una relación con tu padre o con tu madre. Yo no sé cuál sea tu situación, pero yo estoy convencido y sé que para muchos de nosotros hay cosas que no son justas.
Pero sabes, tú y yo no fuimos diseñados para juzgar esas injusticias. Ellos van a rendir cuentas. Pero ¿sabes qué? Tú también vas a rendir cuentas. Tú y yo vamos a rendir cuentas ante Cristo. Y tu trabajo no es juzgar. Escucha, no vamos a ser evaluados porque también juzgamos las injusticias en nuestra vida o en la vida de los demás. Esa no es la manera. El único que se ha ganado el derecho a juzgar es aquel que hizo el sacrificio final. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, cuando vino hace 2000 años. Y sabes, en lugar de impartir justicia, en lugar de ejecutar su justicia, decide retrasarla. Y yo veo esa gracia nuevamente. Es un Dios, es un buen pastor que retrasa su justicia para aquel que no sacrificó lo correcto, para aquel que no decidió correctamente, para aquel que no priorizó correctamente, pueda tener la oportunidad de reconciliarse y estar bien con Dios, y que las cosas puedan volver a estar bien. Claro que es cierto, Jesús es ese buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y a ti y a mí simplemente nos toca confiar, porque al entregar su vida por ti y por mí, se ganó el derecho de que confiemos en Él. Jesús prometió justicia. Amigos, las cosas van a estar bien. Tenemos un Dios justo, no tenemos un Dios injusto. Tenemos un Dios que prometió justicia y mientras tanto hizo lo que era necesario para que tú y yo pudiéramos confiar en Él. Déjame hacer una oración y terminamos. Dios, gracias por la oportunidad de ver estos textos tan antiguos pero tan relevantes, Dios, para nuestra vida, para nuestra realidad, para nuestra experiencia humana. Yo te quiero pedir que nos ayudes a actuar conforme a estos textos, Dios, que podamos tomar las decisiones correctas, sacrificar las cosas correctas, pero sobre todas las cosas, Dios, que podamos aprender a confiar más y más en ti. Que puedas convertirte de forma muy real en ese buen pastor de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestra comunidad. Gracias por tu gracia y gracias por tu misericordia, Padre. Gracias porque podemos confiar y porque sabemos que al final tú tienes la última palabra y vas a hacer justicia. Gracias por tu misericordia. Y permite que hoy pueda ser un día en el que cada uno de nosotros podamos verlo de una manera muy real en nuestra vida. Quédate con nosotros hasta que nos volvamos a ver acá la próxima semana, en el nombre de Cristo Jesús.